funcional adaptado. Y acá nos vamos a quedar un ratito para entender qué es funcional. Y probablemente discutamos un poco sobre esto. Cuando usted habla de entrenamiento funcional, surgen definiciones de acuerdo a cómo cada autor lo entiende, y uno ha hecho como una especie de recopilación de cómo entienden lo funcional. Están los que entienden funcional como poliarticular versus lo monoarticular, y te definen todos los movimientos poliarticulares como funcionales versus los monoarticulares como afuncionales. Es raro. Están los que hacen de lo transferencial el epicentro de lo funcional. Por lo tanto, si trabajo cadenas que cruzan, no sé si me explico, y que conectan inferiores con superiores, eso es funcional. Están los que, por dar un ejemplo, identifican funcional con inestable. Entonces llaman funcional a todos los ejercicios con pelota, BUSU, TRX, etcétera, etcétera. Están los que identifican lo funcional como coordinación intermuscular versus coordinación intramuscular hipertrofia, y asocian lo funcional a la mejora sinérgica. Y así tenés todos los que van, de alguna manera, poniendo el acento en algún aspecto del control motor, remitiendo lo funcional a eso. Uno, cuando estudia todo eso, decir, pero bueno, al final funcional es todo lo que no es máquina multifuerza. Y decir, es muy pobre definir lo funcional como absolutamente todo lo que no sea estar encima de una máquina multifuerza. Entonces, ¿qué hice frente a esta, podríamos decir, flaqueza definitoria? Ir al siglo XIX para ver quiénes fueron los primeros que hablaron de carácter funcional del movimiento humano. Y eso viene de mediados del siglo XX, del siglo XIX, en donde los antidarwinistas discuten con los darwinistas los conceptos esenciales de la teoría de la evolución de las especies. Los antidarwinistas entendían que había diseño, que había plan. El darwinista negaba el plan. Entendía que por mutación azarosa una especie nueva devenía de la anterior. Sir Hugh Jackson, un famoso neurofisiólogo de la época, fue el primero que habló de carácter funcional del movimiento humano, entendiendo básicamente que lo que define algo, el plan de algo, es la función. La función es lo que identifica a un sistema. ¿Qué era para Hugh Lynn Jackson carácter funcional? Hay una famosa frase de Hugh Lynn Jackson que dice: el sistema nervioso nada sabe de músculos, solo sabe de movimientos. A partir de ahí eso se deriva en lo que deben haber escuchado 200 millones de veces. No entrenamos músculo, entrenamos movimiento. Lo cual tampoco está bien, porque no hay forma de moverse sin músculo, no sé si me explico. O sea, haga lo que haga, al aparato lo mueve el músculo, el páncreas no mueve nada, no sé, el hígado no genera movimiento, o sea, todo lo mueve el músculo. Entonces esto de que entreno músculo, digamos, entreno movimientos y no músculos, tampoco define nada. ¿Qué es carácter funcional del movimiento humano históricamente hablando? Alude a la contingencia del músculo respecto al movimiento. Es decir, la posibilidad de lograr un objetivo, organizar la acción motriz en busca de un objetivo ante la prescindencia de sus protagonistas. Es decir, resolvemos el problema motor alcanzando el objetivo aunque no dispongamos de ese músculo. Porque si el alcance del objetivo depende sí y solo sí de un solo protagonista, faltando un protagonista no puedo lograr el objetivo. Y sin embargo los amputados se desplazan y logran el objetivo. Sin embargo, el que le falta el supraespinoso recoge el fruto. ¿Por qué? Porque otros protagonistas se encargan de lograr el objetivo. Carácter funcional, ¿qué quiere decir? Que resolvemos problemas motores a pesar de no disponer de los protagonistas habituales. Está basada en las teorías de control motor sustentadas en la programación neuromotora.
El entrenamiento funcional no se sustenta en las teorías de un gobernador central que prescinde del programador central. ¿Se entiende la idea? Los Central Pattern Generators, ¿cuáles son? Son las teorías que indican que hay patrones generales de movimiento que prescinden de la programación cortical. ¿Se entiende la idea? Y se activan por la información periférica. El funcional entiende que a la hora de programar un movimiento, los subsistemas del cerebro que eligen los músculos para ese movimiento pueden ser versátiles a la hora de elegir los protagonistas de la acción. Entrenar funcionalmente es entrenar la versatilidad para ejecutar un movimiento de los músculos que en él participan. ¿Quién entrena afuncionalmente? El que elabora programas motores usando siempre los mismos protagonistas. ¿Quién entrena funcionalmente? No solamente el que aumenta la cantidad de engramas, sino que a la hora de programar es versátil en el protagonista de la acción. ¿Se entiende la idea? A ver, una cosa es engrama y otra cosa es programa. ¿Estamos hasta ahí? El engrama es lo que usted tiene en la memoria del movimiento aprendido. Es un bucle, es un circuito, que puede ser corto, mediano y largo. Córtico es córtico-cortical, corto, mediano que ya toma ganglio de la base y los bucles largos que incorporan médula. A la hora de programar, subsistemas de su cerebro eligen los protagonistas, es decir, los músculos que materializan el engrama. ¿Estamos hasta ahí? Armar un programa es un acto decisional del cerebro que determina quiénes van a realizar el engrama, quiénes van a protagonizar el engrama. Vamos a un ejemplo práctico. El lanzar al aro, claro, tiene su engrama, que aloja la información de la estructura espacial y la temporal. Puedo lanzar al aro, así, y por lo tanto en el programa motor decido usar el deltoides anterior, luego el tríceps, los flexores de la muñeca y los flexores de los dedos. Si lanzo así, el engrama es el mismo, no hay otro engrama. A la hora de programar, mi cerebro elige ya no activar el deltoides anterior, sino el deltoides medio. No sé si me explico. Lo parametrizo al engrama con otros músculos. El músculo es contingente al lanzamiento. ¿Se entiende la idea? Manu Ginóbili una vez clasificó a Argentina para los Juegos Olímpicos, que después salió campeón Argentina en Puerto Rico, lanzando con su escápula a 20 centímetros del suelo. Eso lo estábamos acordando con Rubén Magnano, el técnico de Argentina, que ahora está en Venezuela y que dirigió Brasil para los Juegos Olímpicos. Acostado en el suelo, lanza y la emboca. El engrama de lanzar es el mismo que si hubiera estado de pie, pero lo programó el movimiento con protagonistas absolutamente distintos. Eso es funcional. ¿Se entiende la idea? Que me entreno para desplegar un engrama con contingencia protagónica. Eso es históricamente funcionalidad del movimiento humano. ¿Me falta el supraespinoso? No quedo de por vida suprimido en la capacidad de abducir. Logro la abducción con otros protagonistas. Resuelvo el problema de acceder al objetivo. Me amputan una pierna, lo mismo me puedo desplazar para conseguir el alimento. No uso los mismos protagonistas que el que tiene las dos piernas, pero sin embargo logro el objetivo. ¿Se entiende No es entrenar movimiento y no músculo, porque siempre entrena músculo. No sé si me explico. Es no hacer depender al movimiento siempre del mismo músculo. ¿Se entiende la idea? Puede haber entrenamiento afuncional estable, es lo que hace el 95% de la población que va a gimnasios. O sea, hace siempre lo mismo, con los mismos fascículos, en la misma posición, sin perturbación mecánica. Puede haber entrenamiento afuncional inestable, sí, con
el mismo bozo, la misma pelota, el mismo TRX, pasa toda la vida haciendo los mismos movimientos, en los mismos ángulos, con los mismos fascículos. Puede haber entrenamiento funcional estable, es lo que da Martín. Es decir, con o sin elementos inestables, obligarte a resolver el problema de movimiento utilizando recursos versátiles. ¿Puede haber entrenamiento funcional inestable? Claro que sí, cuando esa obligación de que parametrices un engrama de una manera diferente te sumo la perturbación mecánica propia del dispositivo. ¿Se va viendo más o menos? Por supuesto, esto es clave. Es decir, no puedo trabajar terapéuticamente si te incapacito para programar movimientos de una manera versátil. Si no puedo salir de un proceso de restablecimiento funcional siendo más pobre motrizmente. No puedo superar una pubalgia y no haber aprendido formas variables de programar. Tengo que en ese proceso de restablecimiento funcional haberme hiperenriquecido motrizmente y programáticamente para que no me vuelva a pasar lo mismo. ¿Se entiende la idea? Ese es el concepto de entrenamiento funcional terapéutico. Un entrenamiento terapéutico se encarga de restablecer el tejido, pero no te enriquece la capacidad programática. No sé si me explico. Usted pasa por el proceso de lesión o de síndrome, probablemente, entre comillas, se cure, pero se empobreció motrizmente a lo largo de todo su desarrollo. El concepto de funcional terapéutico es cuando restablezco la lesión o el síndrome y en ese tiempo aproveché la oportunidad para obligarte a programar movimientos de una manera mucho más versátil. Te alfabeticé motrizmente y te enseñé a resolver problemas de contingencia muscular durante su proceso de restablecimiento. Por eso hablamos de restablecimiento funcional. Salir de una coxalgia en los 3 meses que te ocupe es luego que ya no te duele la cadera haberte enriquecido en las soluciones motoras a los problemas que tenés que enfrentar y no simplemente haber sacado el dolor o fortalecido el glúteo medio, nada más. ¿Se va viendo la diferencia? Trabajar una lumbalgia mecánica o con una etiología definida funcionalmente es que después eso que hicimos sea altísimamente transferible a situaciones de contexto variables. Y no solamente que se te haya quitado el dolor de espalda con fortalecimiento del recto mayor del abdomen, pero no tengas capacidad para reprogramar la acción motora de acuerdo a contextos diferentes en los que estés. ¿Se entiende la idea? Es aprendizaje motor y reaprendizaje motor y enriquecimiento motor en el proceso de superación de una adversidad por enfermedad crónica o por dolor crónico. Eso marca la gran diferencia entre lo que es trabajar terapéuticamente solo desde la aparatología o solo con profesores que no tienen riqueza motora a atravesar el proceso de restablecimiento funcionalmente en donde al cabo usted tiene un arsenal de disponibilidad motora mucho más enriquecido.